Hola mis queridos niños y niñas del quinto grado. Día 3 de la semana 35. Continuamos con nuestras actividades y hoy día recordaremos lo que hicimos el día de ayer. El día de ayer recuerdas que leíste textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Pues hoy harás, hoy día miércoles 2 de diciembre, trabajaremos el área de matemática y haremos la actividad estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos. Y nuestra meta o nuestro propósito es resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. ¿Qué queremos, qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Mira, queremos 4 criterios. Primero, representar diversas fechas en una recta numérica. Elegir y resolver la operación que permite responder la pregunta del problema. Explicar por qué elegiste la operación que permite responder la pregunta del problema. Y explicar la relación entre años, décadas y siglos. Muy bien. Entonces te proponemos el siguiente problema. Mira, aquí está Bianca. Bianca es una estudiante de quinto grado y ha investigado que César Vallejo, ¿conoces a César Vallejo? Fue un poeta y escritor peruano reconocido a nivel mundial. Nació en La Libertad el 16 de marzo de 1892 y falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Ella desea saber cuántos años vivió Vallejo. Mira, si nació en marzo de 1892 y murió en 1938, quiere saber cuántos años vivió Vallejo y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento, desde este año, hasta hoy día, hasta la fecha. Expresa las respuestas utilizando años, décadas, siglos como unidades de medida. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver el problema, pero tú lo vas a hacer con tus propias estrategias, ¿no? Vas a leer estas preguntas y vas a ir resolviendo. ¿Qué nos pide resolver el problema? A ver, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que quiere saber, Bianca, cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha. Eso es lo que nos pide, ¿cierto? ¿Y cómo resolverías el problema? Tú, a ver, ¿cómo lo harías? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué operación? ¿Qué estrategia emplearías? Eso lo tienes que hacer en un papelito aparte, ¿no? ¿Y cómo representarías el problema y por qué y con qué materiales? ¿Ve? Bien, una vez que has hecho todo ello, yo creo que tú ya estás en condiciones de decir el problema, ¿cierto? Muy bien, una vez que ya has resuelto el problema, vas a realizar el proceso de resolución que te sugerimos y lo vas a comparar con el proceso que tú desarrollaste. A ver, vas a ver si es que coincidimos. Primero, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a representar los datos del problema en una recta numérica. Así, mira. Estos son los datos. 16 de marzo de 1892, ¿qué sucedió? El nacimiento de César Vallejo. Y el 15 de abril de 1938, el fallecimiento de César Vallejo. Estos son los dos datos que necesitamos para el problema, para representarlos en la recta. Mira, aquí te presento la recta numérica y aquí están los años. Vamos a empezar de 1880, 1890, 1900, 1910, o sea, van de 10 en 10 años, ¿ya? 1920, 1930, 1940, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Este es el año actual, ¿cierto? Entonces, como ya tienes representado aquí los años en la recta numérica, vamos a ver. Mira, el
nació el 16 de marzo de 1892, por lo tanto, aquí es 1890, más o menos aquí, ¿cierto? En 1892, año del nacimiento de César Vallejo. Y abril de 1938, a ver, ¿dónde está 1930? Será acá. 1930 es el fallecimiento, 1938, más o menos por aquí, ¿cierto? 1930 hasta aquí más o menos sería 1938, año del fallecimiento. Mira, este es el espacio en que vivió. Pero a ver, vamos a ver qué más hacer. Y luego queremos saber desde que nació hasta el año actual, cuántos años han transcurrido, cuántos siglos o cuántas décadas. Bien, ¿qué más hacemos? Como segundo paso, vas a realizar las marcas en la recta numérica cada 10 años a partir del año de nacimiento de César Vallejo. Así, mira. Aquí están lo anterior que hemos visto, el año del nacimiento, el año del fallecimiento y el año actual, ¿cierto? Pero ¿qué tienes que hacer? Las marcas en la recta numérica. Por ejemplo, mira, vamos a contar cada 10 años. O sea, de aquí, de 1892, el año del nacimiento, hasta 1902, habrían 10 años, ¿cierto? Ya. De 1902 a 1912 habrían 10 años más. De 1912 a 1922 habrían otros 10 años. Y de 1922 a 1932 habrían otros 10 años. Mira, 10 años, 10 años, 10 años, 10 años. Ahí ya te das cuenta cuántos 10 años han transcurrido, ¿cierto? Hay 4 veces 10 años. Por lo tanto, serían 4 décadas, ¿cierto? Porque cada 10 años es una década. Ya, pero vamos a continuar. Mira. Tercero, ¿qué vas a hacer? Como tercer paso vas a copiar y completar en tu cuaderno la siguiente secuencia de años tomando como referencia la actividad anterior. Mira, aquí te he colocado los años, todos los años que habíamos considerado desde el nacimiento de César Vallejo. 1892, 1902, 1912, 1922, 1932, aquí se repetía, 1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992 y 2002. Entonces, vas a tener aquí cada 10 años todas los años que necesitamos. Recuerda, 10 años hacen una década, o sea que de aquí a acá hay una década. Y 10 décadas, si contamos las 10 décadas, serían un siglo, porque 10 décadas de 10 por 10 serían 100, y 100 años es un siglo, igual que 10 décadas es un siglo. 100 años hacen un siglo, ¿te das cuenta? Entonces esos datos son importantes que los consideres. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos años pasaron desde 1892 hasta 1902? A ver, desde 1892, desde aquí, hasta 1902, aquí, de aquí a acá. De 1892 a 1902, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, tendríamos que hacer una sustracción, ¿cierto? 1902, que es el número mayor, tendría que restar a 1892. Y cuando yo hago la operación, me va a salir esto. 10 años, ¿ya? Por lo tanto, 10 años, ¿qué es? Es una década, ¿ya? O sea, desde el año 1892 a 1902 hay una década. ¿Y cómo lo sabes? Restando, ¿no? He restado y me he dado cuenta de que hay 10 años. Ahora, ¿cuántos años pasaron desde 1902 hasta 1912? De aquí a acá. ¿Qué tengo que hacer? Igual, tengo que hacer una operación 1912 menos 1902. Entonces, al encontrar la diferencia, voy a encontrar 10 años, o sea, una década. ¿Te das cuenta? Bien.
Entonces, como cuarto paso, vas a elegir y resolver las operaciones que permiten dar respuesta a cada una de las preguntas del problema. Mira, atento y atento. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? Aquí están las operaciones. A ver, ¿cuál será la operación que tengo que realizar para poder encontrar la solución? Tendrá 1938 1892, 2020 menos 1892 o 2020 menos 1938. ¿Tendremos que restarlo con el año actual? Si quiero saber los años en que vivió Vallejo. No, ¿cierto? Tendría que restar el año en que murió con el año en que nació. Es decir, esta operación. El año 1938 murió y nació en 1892. Por lo tanto, aquí tengo que hacer esta operación. Muy bien. Ahora, ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Es decir, hasta el año 2020. Allí sí, ¿qué tendría que hacer? A ver, ¿tendría que restar el año en que murió con el año en que nació? Ya no, ¿cierto? El año en que estamos con el año en que nació, 1892, o el año en que estamos con el año en que murió. ¿Cuántos años desde el nacimiento, dice? ¿En qué año nació? En 1892. Entonces tendría que restar el año en que estamos con el año en que nació. Desde ahí tendríamos que ver ya cuáles serían los resultados. Y explica por qué elegiste dicha operación. Utilicé la lógica, ¿cierto? Porque eso es lo que me piden. Muy bien. Ahora, finalmente responde a las preguntas del problema. Mira, ahora sí ya viene la solución. Mira que aquí hay paso por paso. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? A ver, César Vallejo vivió, o sea, cuando hemos hecho la operación, nos va a dar eso. 46 años. O sea, el año en que lo habíamos determinado, en que murió, y el año en que nació, sale 46 años. Es decir, ¿cuántas décadas será? ¿Cuántas décadas? Serán 4 décadas. ¿Y cuántos años adicionales? 6 años. 4 décadas y 6 años. ¿Ves? Y ahora, ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? También ya habíamos elegido la operación, ¿cierto? Entonces, desde el año del nacimiento de César Vallejo hasta la actualidad han transcurrido, mira, 128 años, porque hemos hecho la operación que habíamos indicado. Es decir, ¿cuántos siglos será? En 128, ¿cuántos siglos será? Un siglo, aquí está. Es un siglo, porque son 100 y 128, ¿cierto? Un siglo. ¿Y cuántas décadas? ¿Cuántas décadas quedan ahí? 2 décadas, un siglo, 2 décadas. ¿Y cuántos años adicionales? 8 años, ¿cierto? Un siglo, 2 décadas y 8 años. Entonces, son 100, aquí serían 100, más 20, más los 8 años. Ahí está. Entonces, ahí estaría la respuesta. Ahora, ten en cuenta esto. Mira, esto es muy importante que no lo vayas a olvidar. Dentro de algunas unidades de medida de tiempo tenemos la década, que equivale a 10 años, el siglo, que equivale a 10 décadas, y el siglo, que equivale a 100 años. O sea, 10 décadas es lo mismo que decir 100 años, ¿cierto? Porque 10 por 10 multiplicamos y nos da 100 años. De lo mismo siglo, entonces, que 10 décadas o el siglo con 100 años. Muy bien, eso no te vayas a olvidar. Ahora entonces que revisaste, te invitamos a reflexionar y responder estas preguntas. Mira, ¿qué procedimiento realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar y cómo? O sea, tú has hecho tu propia estrategia y vas a darte cuenta a ver si has hecho algo parecido o no y cuál podrías mejorar. ¿Por qué será importante conocer las unidades de medida de tiempo? ¿Será importante que usemos las unidades de tiempo? En todo momento lo usamos, ¿cierto? ¿Por qué será importante investigar y conocer acerca de los escritores y poetas peruanos? Mira que estamos en esta experiencia de aprendizaje de las 2 semanas, queremos saber de estos escritores y poetas peruanos, porque así vamos a tener ideas claras sobre su pensamiento y su forma de plasmar las ideas y formas de vivir de esos tiempos. Entonces,
entonces es importante. ¿Qué producto vas a presentar? Mira, vas a resolver este problema. Bianca también investigó que Edwin Vázquez Camp fue un destacado deportista y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, en la especialidad de pistola libre a 50 metros. Mira, él nació el 28 de julio de 1922 en Lima y falleció también en Lima el 9 de marzo de 1993. Nació en 1922 y murió en 1993. Ella desea saber cuántos años vivió Edwin Vázquez, o sea, desde que nació hasta que murió. ¿Y cuántos años faltan para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento? O sea, ¿qué tendrías que hacer? ¿Cuántos años faltan para que se conmemore el primer siglo? Desde el año en que nació hasta la fecha. Ya tienes que hacer. Desde 1922 hasta la fecha. Te vas a dar cuenta entonces, pero lo vas a expresar en años, décadas, siglos como unidades de medida, así como en el ejemplo que se te ha dado. Y la otra es, vas a desarrollar la página 79 y 80 de tu cuaderno de trabajo de matemática. Estas dos son sencillas, las tienes que hacer tú ya por tu cuenta. Y evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta los criterios presentados. Esto de acá, lo que te presenté al comienzo, si representaste diversas fechas en una recta numérica y elegiste y resolviste la operación que permite responder la pregunta del problema. ¿Recuerdas que lo hemos visto? Expliqué por qué elegí la operación que permite responder la pregunta del problema y expliqué la relación entre años, décadas y siglos. Ya tú lo vas a hacer con el problema que vas a resolver. Vas a seguir los pasos para que tú cumplas con estos criterios. Bien. Y luego con tu familia vas a comentarles que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medida como por ejemplo los años, las décadas y los siglos. Y que estas unidades se relacionan entre ellas. Así, por ejemplo, la década, que equivale a 10 años, por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo hasta el año 1902 hay 10 años, es decir, una década. El siglo, que equivale a 10 décadas, por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo en 1892 hasta el año de 1992 hay 10 décadas, es decir, un siglo. Y el siglo, que equivale a 100 años, por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo en 1892 hasta el año de 1992 hay 100 años, es decir, un siglo. Mira, estas cosas, estas ideas puntuales debes saber tú para que lo converses en familia. Y reflexiona mis avances sobre resolución de problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sé ahora? ¿Y cómo lo logré? ¿Ya? Eso lo haces en tu cuaderno y sé que hoy día lograste la meta porque lo has terminado todas tus actividades, todos los criterios lo has cumplido. Por lo tanto, te repito que lograste la meta de hoy, te felicito y muchísimas gracias y será hasta el día de mañana. Un abrazo fuerte y cuídate mucho.